Muy buenos días. Hoy es lunes 6 de julio, una semana más. Dios nos permite estar con ustedes, con cada una de las personas que nos hacen el favor de reunirse a través de este medio para estudiar e ir creciendo día con día en el devocional. Gracias, es un gusto nuevamente estar aquí estudiando con mi esposa. Así es, buenos días, bienvenidos a todos. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar con nuestro devocional. El día de hoy, lunes 6 de julio, dice sabiduría del Padre de la Luz. Y el versículo del día es Proverbios 2:6. Porque el Señor da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Dice aquí en el primer párrafo de nuestro devocional, el conocimiento principal y esencial es el conocimiento de Dios y de su palabra. Y es verdad lo que dice, ¿no? O sea, ese es nuestro mayor conocimiento, el conocer a Dios y el conocer su palabra. Esto es importante en nuestras vidas. Y continuamos leyendo, dice, el cristiano crecerá en gracia en proporción a su dependencia y aprecio de la enseñanza de la palabra de Dios y a su hábito de meditar en las cosas divinas. Y mira, aquí leyendo esto hay 3 puntos, ¿no?, que podemos destacar de lo que dice del conocer, la importancia de conocer a Dios y de conocer su palabra. Punto número 1 dice que, ¿dónde está? El cristiano crecerá en gracia en proporción a su dependencia. Este es el punto número 1, la dependencia de Dios. Cuando hablamos de dependencia es que esa necesidad, esa hambre o necesidad, dependencia de la palabra de Dios, del por qué yo necesito la palabra de Dios en mi vida. Es esa, pues cuando tenemos no mal hábito, más bien cuando tenemos un vicio, ¿no? Y si no lo estás en ese momento consumiendo, pues dices, lo necesito, y te entra esa desesperación, esa ansiedad, ¿no? Sí. Por comer, por tomar, por no sé cuál sea. En este caso, habla de esa dependencia de la palabra de Dios. Debe ser esa necesidad, ¿no?, de conocer su palabra. El punto número 2 dice el aprecio de la enseñanza de la palabra de Dios. Es decir, no solo la dependencia, sino el valorar, el poder tener el consejo de Dios, valorar sus principios, valorar la palabra, valorar cada vez que la abrimos y dices, wow, Dios me está hablando. O este día tengo esta necesidad y wow, Dios, en Dios encuentro la respuesta en su palabra, ¿no? Y el punto número 3 que dice, y su hábito de meditar en las cosas divinas. Es decir, no se queda nada más en una necesidad, en una dependencia, no nada más en, bueno, sí, la valoro, pero luego la leo, ¿no? Dice, sí, tengo necesidad y la valoro, pero luego. No, sino ya habla de ir a la acción, de tener el hábito de todos los días estar buscando de la palabra de Dios, porque sabes que en ella encuentras el mejor consejo. Yo creo que ese punto número 3 es lo que más nos cuesta a todos, ¿no? Uh-huh. Porque la mayoría de la gente sabe que necesita de Dios, la mayoría de la gente sabe que pues Dios proveyó la palabra de Dios, ¿no? Ahí está en la Biblia sus consejos, sus bendiciones, pero como bien lo dijiste, lo dejamos para después y no le damos acción, porque la gente no entiende o muchas veces no le da el valor a la palabra de Dios, y esta es una sabiduría, ¿no? Pero cuán importante es cuando tú la empiezas a experimentar. Sí. La Biblia nos habla en una historia en el libro de Daniel cómo unos jóvenes, ellos pues fueron cautivos y fueron llevados a una provincia, ¿no? Pero ellos decidieron no cambiar sus creencias, no cambiar sus hábitos, su fe, y dice que pues que se sometieron a una prueba, y después de la prueba pues dice que fueron hallados 10 veces mejores, sí, tanto física como intelectualmente, ¿no? Así es. Y
cuando la persona hace lo que tú acabas de decir, ¿verdad? Esos 3 pasos importantes, va a poder experimentar algo diferente. Dice nuestro devocional en el siguiente párrafo: pero que nadie piense que pretendemos restar importancia a la educación, está hablando de la educación secular, o desestimar el valor de la cultura y la disciplina mental. Es decir, no estamos diciendo que no nos preparemos para esta vida. Al contrario, Dios para eso dio la ciencia, Dios para eso nos dio a la gente, pues a los científicos, a los médicos, a tanta gente, ¿no? Tanta sabiduría, tanta capacidad de poder inventar, de hacer tantas cosas. Dios nos las proporcionó. No estamos diciendo que no sea bueno estudiar, no sea bueno prepararte para una disciplina, en un oficio. O sea, no. Y hoy en día tan necesario, ¿no? Tan necesario, tan importante para poder conseguir un trabajo. Sí, es importante, pero ya que tienes una habilidad, ya que tienes una profesión, ya que tienes una disciplina, pues bueno, eso puede enriquecerse y hacerse todavía mejor a través del conocimiento de la palabra. Tú podrás experimentar eso que tú tienes, eso donde tú estás trabajando, eso donde tú te desempeñas de una mejor manera cuando tú tienes la palabra de Dios. Mira, nadie estamos exentos de que algo suceda en nuestra vida cotidiana. Nosotros no vemos más allá de lo que está aconteciendo minuto a minuto, segundo a segundo, y nadie puede prever el futuro, pero sí la palabra de Dios nos puede ayudar en esa circunstancia, en ese momento, en un accidente, en una toma de decisiones que no te la esperabas, en algo que llegó imprevisto, sin haberse anunciado, ya sea en el trabajo, ya sea en una situación familiar, y dices, ¿qué hago? Pero como bien lo decías, ¿no? Si uno está constantemente estudiando y dependiendo de la palabra de Dios, ¿sabes qué? Está fresca aquí, está fresca en tu mente, está fresca en tu corazón, y tú puedes seguir los consejos que Dios te da. Y eso es lo importante hoy en día, de que Dios nos lleva, ¿sí? Dios nos lleva a través de su palabra a ser mejores personas. Dice aquí en Lucas, quiero que me acompañes, Lucas capítulo 2, en el versículo número 52, y te lo voy a leer en la palabra de Dios para todos, en la PDT. Dice, aquí hablando de Jesús, todavía Jesús no era un joven, todavía Jesús era un adolescente, pero fíjate cómo se expresa de Jesucristo. Dice, así Jesús crecía en sabiduría y estatura, y Dios y la gente lo veía con buenos ojos. Es decir, no nada más estaba creciendo en el conocimiento de las cosas espirituales, sino también estaba hablando de un crecimiento natural. Es decir, estaba él reflejando físicamente pues que ya tenía una edad. Y yo creo que a la edad que tenía Jesús en este tiempo que estamos leyendo, pues también su comportamiento, también muchas cosas que él hacía, pues dice que eran agradables tanto para Dios como para la gente. Y aquí vemos cómo la sabiduría de Dios con tu vida misma, con tu éxito, con tu vida cotidiana, se compagina, ¿verdad? Y Dios te lleva a un mayor conocimiento. Se vuelve un potencial. Se vuelve un potencial, exacto. Así es. Y mira aquí en el, que es 1, 2, 3, 4, 5, en el quinto párrafo dice, puede poseer una educación práctica en el conocimiento de la verdad. Dice el salmista, ahí en el Salmo 119, 130, la exposición de tus palabras alumbra. Dice, hace entender a los simples. Y mira, hablando de que ciertamente en el mundo tenemos que tener una preparación, debemos estudiar. Mis hijos dicen, ay, ¿para qué existió la escuela? Y todos pasamos por ese punto, ay, ¿para qué existe la escuela? Realmente pues es necesario, ¿no? La preparación. Sí. Pero también es cierto que no todos tienen a lo mejor el privilegio o la oportunidad de tener una preparación elevada y sus estudios se paran, tienen que salir, ¿no?, de la escuela por X situación, pero dice, pero puede tener un conocimiento de la verdad, es decir, de la palabra.
Y eso no lo va a hacer menos, al contrario, ese conocimiento de la palabra de Dios es suficiente. Dice aquí, me gusta cómo dice, la exposición de tus palabras al hombre, dice, haz entender a los simples. Pudiera ser una persona a lo mejor no preparada, ¿cómo se puede decir? De manera profesional. De manera profesional, pero cuando tú tienes el conocimiento, te hace sabio. Dice, hace sabio al simple, es decir, a lo mejor aquel que no tuvo la oportunidad y que apenas y sabe leer, pero eso le va a dar un valor, el conocer la palabra de Dios. Puedes hasta ser una persona sabia, una persona inteligente, una persona que hasta incluso puede dar un buen consejo a alguien, ¿no? Tan solo por el tener el conocimiento que viene de Dios. Sí, recuerdo que en el libro de los Hechos, y así lo dice el libro de los Hechos, dice que la gente se asombró de que eran gente común, los discípulos. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque pues en ese tiempo el oficio de ser pescador pues no era algo así como que muy sofisticado de renombre, ¿no? Y decía que se asombraban de cómo hablaban, lo que salía de su boca. Y como bien lo mencionas, a veces pues la gente tiene la idea de que porque cursaste una carrera profesional pues tienes un mayor intelecto. No, simple y sencillamente te preparaste, ¿no? Para una disciplina o para ejercer cierta nivel de estudio, pero la sabiduría te la da Dios. Y conocemos a muchas personas que no tienen a lo mejor un perfil académico profesional, pero pues te dan un consejo increíble, tú puedes ver su vida, cómo las decisiones que han tomado. Y ahora quiero hacer aquí un paréntesis, no estamos hablando de riquezas, estamos hablando más bien de riquezas económicas, estamos hablando de conocimiento, ¿sí? Y porque muchas veces la gente como que revuelve esto, no es que me va a dar sabiduría y voy a ser rico, voy a tener todo lo que quiero, no. Está hablando de que en la vida, las cosas que son importantes, tú vas a saber tomar las mejores decisiones. Y es lo que tú estás diciendo, ¿no? No necesariamente tenemos que tener una vida profesional o haber estudiado una carrera para saber tomar las mejores decisiones de nuestra vida, ¿no? Dios es el que te provee la sabiduría para tomar la mejor decisión en tu matrimonio, en la crianza de tus hijos, a lo mejor en donde te estás desenvolviendo, ya sea que seas un jefe o que seas un empleado, o que tengas, ¿verdad?, una empresa, o a lo mejor tengas una tienda, o a lo mejor tengas un oficio, o sea, donde te desenvuelvas. Dios te va a dar esa sabiduría para tomar buenas decisiones. Así es. Y bien lo dices, y dice aquí el siguiente párrafo, no sé, dice, es el Espíritu de Dios el que aviva las facultades del alma para que aprecien las cosas celestiales y el que atrae los afectos hacia Dios y la verdad. Y cuán cierto es esto, ¿no? Que cuando nosotros le permitimos al Espíritu Santo que trabaje con nosotros, que cuando leo la palabra de Dios le dices, Espíritu Santo, revélame la palabra de Dios, y dice, se abren tus ojos, se abre ese conocimiento, ¿no?, espiritual. Si antes leías la palabra de Dios, pero no habías aceptado a Cristo en tu corazón, y ya en una ocasión lo había dicho, que realmente cuando uno acepta a Cristo, algo pasa en nuestra vida, en nuestro interior, y cambia nuestro espíritu, cambia nuestra mente, y entonces empiezas a leer la palabra de Dios y ya la entiendes ahora, ¿no? No se te hace complicada. Yo recuerdo que yo intentaba leerla y no la entendía. Cuando recibo a Cristo, mis ojos fueron abiertos y ese anhelo y ese deseo de conocer la palabra de Dios iba aumentando, y eso era importante. Y yo quiero que me acompañen ahí en Juan 14, 26, que dice la palabra de Dios. 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es decir, cuando nosotros leemos la palabra de Dios y nos encontramos en una situación difícil,
y no sabes qué hacer, pero has leído la palabra de Dios, dice aquí que el Espíritu Santo, el Consolador, es el que te va a guiar, es el que te va a enseñar, es el que te va a recordar ¿sí? Lo que ya habías leído. Por eso la importancia de conocer la palabra de Dios, de adquirir esa sabiduría, porque el Espíritu Santo te va a guiar y te va a hablar las palabras o te va a recordar las palabras sabias de Dios, los consejos sabios de Dios, ¿no? Sí, cuán importante es eso. Dice aquí en nuestro devocional, dice, pero cuando Cristo está en nosotros como la esperanza de gloria, fíjate, me encanta esto, dice, somos inducidos constantemente a pensar y obrar con referencia a la gloria de Dios. Uh-huh. Es decir, ya no haremos las cosas como normalmente las veníamos haciendo. Uh-huh. Ya no reaccionaremos, ya no actuaremos. Y me estoy acordando de que tiene un poquito que el pastor nos acaba de dar, Dios a través del pastor, ¿verdad? Nos dio una sacudida a todos, hablando de lecciones de vida, ¿no? Sí. Y de veras, yo creo que lo bueno es que están ahí todavía las enseñanzas y no nada más, como decías, ¿verdad? Tenerla como conocimiento, sino poderlas practicar. Uh-huh. Y nos damos cuenta que Dios quiere hacer cambios significativos, cambios importantes en nuestra manera de hablar, de pensar, y que esos cambios solamente van a venir a través de conocer la Biblia, de conocer la palabra de Dios. Mira, no se trata de tener un libro que solamente lo vamos a aplicar los domingos que vamos a la iglesia, uh-huh. Sino son instrucciones de parte de Dios para tener éxito en la vida. Y vuelvo a recalcar, tener éxito en la vida no nada más habla de tener dinero. Tener éxito en la vida se trata de tener una familia, tener, ¿verdad?, a nuestros hijos. Y como dice la palabra de Dios, ¿verdad?, es mejor un bocado, un bocado, ¿no? Un plato, ¿verdad?, con frijolitos, uh-huh. Por traducirlo ya a nuestro idioma, ¿sí? Que tener un gran banquete, ¿verdad? Y a lo mejor nos estamos divorciando y a lo mejor estamos peleados con nuestra esposa, con nuestros hijos. Dice, ¿de qué sirve que tengas tanto y en tu casa no exista un caos, no haya paz? Y de eso estamos hablando. Dios desea llenar tu vida de sabiduría, que esa sabiduría que Dios te da se pueda ver en cada área de tu vida. ¿Sí? Y bueno, termino con este versículo, ya aunque nos estamos comiendo un poco más de tiempo. Dice Proverbios 3, del 5 al 8, si quieres acompañarme, te lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Dice, versículo 5, empezamos, dice, pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. No te creas muy sabio, obedece a Dios y aléjate del mal. Así te mantendrás sano y fuerte. Y con esta, ahora sí, como dice, con esta me despido, con este proverbio, que sí. La verdad es que es un tema sumamente importante, el saber que de parte de Dios podemos ser mucho mejor seres humanos. Así es. Y bueno, como dices, con esta nos despedimos, les damos las gracias, que nos sigan viendo y que pues a la vez estemos alimentándonos de ella, ¿no? De su palabra.